que para mí es un placer, es un honor el poder entrevistar o hacer una serie de preguntas a tres personas tan importantes. En esta ocasión la entrevista va a estar dirigida a la ministra de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, doña Paula Vega, y al viceministro de Transformación Digital de Colombia, el señor Germán Camilo Rueda. Mi idea era alternar preguntas entre ambos representantes, pero por motivos de agenda, el viceministro Germán Rueda nos dispone una ventana corta de tiempo, por tanto voy a empezar por él para posteriormente seguir con la ministra costarricense. Señor Germán, bueno, primero ver si su micrófono se activa y podemos... Muy buenos días, Luis, y muy buenos días a la ministra y a la primera dama, por supuesto, cuando se pueda conectar, y a todas las personas que están ya conectadas a este evento. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y la oportunidad de compartir en este espacio. Muy bien, muchísimas gracias a usted. Para nosotros, como he comentado, es un honor, es un privilegio el poder disponer de ustedes en esta primera sesión. Bueno, sobre todo para comenzar y romper un poco el hielo, pues además que usted viene de un ministerio que es viceministro de Transformación Digital, ¿cómo podríamos integrar esa transformación desde la perspectiva de la información y las comunicaciones para el desarrollo de las ciudades, pensando tanto en entornos urbanos como en el entorno rural, que es tan importante? Por supuesto, doctor Luis, y antes de contestar, creo que me parecería, si nos permite el tiempo, compartir primero una reflexión, porque creo que en este tipo de espacios, en este congreso que nos reúne hoy, el Congreso Iberoamericano de Ciudades Inteligentes, creo que es muy importante entender que estamos ahorita en un momento coyuntural en nuestra región, en el mundo. Estamos hiperconectados. Hoy puedo estar aquí acompañándolos puntualmente desde San Andrés y Providencia, que estamos en un evento con el presidente. Estamos hiperconectados y ya las distancias no están en kilómetros, ni en millas, sino tan solo a un clic. Y cada vez más hablamos de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, 5G, estamos oyendo cada vez más de computación cuántica, de redes neuronales de aprendizaje automático, blockchain, en fin. Y Smart Cities es un tema súper relevante en todo el mundo. Gobierno, actores privados, academia, sociedad civil, todo el mundo está participando en iniciativas de ciudades inteligentes y estamos en una abundancia de datos. Y estamos realmente en un ejercicio de reflexión donde creo que nos lleva a pensar si estamos en un momento donde se está mejorando la calidad de vida con la implementación de herramientas. Y como manera de reflexión también, nosotros en el siglo XX nos decían que las ciudades eran lugares para vivir, pero creo que hoy podemos decir que las ciudades son un ente vivo, están compuestas por seres vivos y, como dice Ignacio Alcalde, las ciudades tienen algo, es decir, tienen un pasado que es su tradición y cultura, un presente que son los proyectos en desarrollo y un futuro que es la visión a donde se quiere llegar. Y nuevamente por eso la importancia de este tipo de eventos, porque la utilización de la tecnología por sí sola no garantiza bienestar de los ciudadanos. Y si bien la tecnología es transversal y nos ayuda a agilizar los procesos de una ciudad, si no tenemos un buen análisis, un objetivo, no pueden desarrollarse estos modelos de ciudades inteligentes. Una ciudad inteligente, un Smart City, debe identificar cuál es su fuerte. En algunos casos puede ser la industria, en otros el turismo, la agricultura, salud, transporte. Eso es muy importante identificar cuál es su fuerte, cuáles son sus mitos, sus leyendas, sus tradiciones, para poder aprovechar el mayor potencial de la tecnología, sobre todo garantizar autosostenibilidad y que se cubran esas necesidades. Entonces, podemos decir que, como bien decías en la introducción, no podemos, o sea, sabemos que una ciudad inteligente cumple con objetivos de desarrollo sostenible, empodera al ciudadano digital y lo hace partícipe de la toma de decisiones, pero es muy importante esta construcción colaborativa. Y por eso, desde el gobierno de Colombia, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, y desde el Ministerio TIC, en cabeza de la ministra Carna Budinen, estamos trabajando muy fuertemente para desarrollar estos lineamientos. Frente a la pregunta, Luis, y me extiendo un poco para después de la reflexión, pero sobre la pregunta de cómo integrar las tecnologías, creo que nosotros debemos, de entrada, desde todo este trabajo que hacemos en articulación y construcción con todos los actores del ecosistema, se tiene que generar
esa integración tanto desde la planeación, no solo la urbana y rural del territorio, sino también desde la formulación y la estructuración de proyectos que incluyan este componente tecnológico. Entonces, con esto nosotros, ¿qué queremos? Estamos buscando brindar soluciones en esta integración para las necesidades específicas de las ciudades. Es decir, no hay una plantilla única en el desarrollo de este trabajo. Esto se tiene que diseñar basado en esas necesidades específicas de las ciudades. Todo esto obviamente relacionado a la atención de sus problemas específicos. Puede que sean en algunos casos gestión de residuos, otros pueden ser temas de seguridad, otros de movilidad, de contaminación, en fin. Todo tiene que estar integrado y articulado frente a la solución de los desafíos que tienen los territorios. Entonces, por eso nosotros, y hablo el caso puntualmente de Colombia, desde el inicio del gobierno del presidente Duque, nosotros venimos trabajando en transformación digital del Estado para no solamente utilizar las tecnologías, sino que tenemos que hacer un trabajo de base, que es la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto para poder permitir que tanto a nivel nacional como en los departamentos, en los municipios de todo el país, se pueda lograr ese desarrollo integral de las regiones, de las ciudades, de los territorios. Nosotros, desde el inicio del gobierno y a través del Ministerio TIC, venimos adelantando precisamente lo que nos hemos puesto como equipo de gobierno como meta. Y nosotros, desde el inicio del gobierno, aquí en Colombia tenemos un documento que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, que lo pueden consultar. Todos los documentos que les contaré ahorita a continuación son públicos y los pueden consultar. Tenemos la ley 1955, que es la ley nacional del Plan Nacional de Desarrollo, y es donde nosotros fijamos nuestras metas y nuestro plan de trabajo desde el 2018 que inició el gobierno hasta el 2022. Y ahí precisamente tenemos enmarcado lo referente a ciudades y territorios inteligentes. Nosotros, como MINTIC, como Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, trabajamos por definir, promover estrategias que permitan el desarrollo transversal de los temas, no solamente de conectividad, sino de transformación digital. Y puntualmente, en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo tenemos 2 artículos específicos donde trabajamos estos temas que son importantes para entender el concepto de integración. Lo primero es que definimos lineamientos técnicos de transformación digital. Y en otro artículo, nosotros, como meta de gobierno, en cabeza de MINTIC, ponemos la responsabilidad de contemplar acciones prioritarias para el cumplimiento de estos lineamientos y estándares para integrar, por un lado, trámites, porque estamos en la modernización y transformación digital del Estado, pero también para la adopción del modelo de territorios y ciudades inteligentes. Nosotros tenemos un decreto del 2018, el decreto 1008, que hace referencia a la política de gobierno digital en Colombia. Y nosotros en esa política tenemos como uno de los propósitos impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes. Y aquí están relacionados los otros propósitos de gobierno digital, que cuáles son en nuestro caso. Servicios ciudadanos digitales, donde trabajamos no solo la confianza y la calidad, pero también como segundo punto tenemos el promover los procesos internos de las entidades que sean seguros y eficientes, que tomemos decisiones basadas en datos y que empoderemos a los ciudadanos para conformar un Estado abierto. Entonces nosotros, por eso desde MINTIC, aquí en Colombia, definimos la estrategia de ciudades y territorios inteligentes. Con esto, nosotros tenemos una hoja de ruta enfocada en dinamizar los ecosistemas digitales. Lo hacemos pensando nuevamente en la pregunta de integración, dando la formulación de iniciativas de ciudades para brindar esas soluciones integrales ajustadas a las necesidades reales de los ciudadanos, a los desafíos que tienen los territorios. Todo esto, por supuesto, aprovechando las TIC, y nosotros hacemos un acompañamiento muy fuerte desde el Ministerio para poder aprovechar la tecnología, pero también para fortalecer las capacidades de las entidades. Entonces, cuando hablamos de ciudades o territorios, nosotros tenemos que pensar en un concepto que está en constante evolución y desarrollo, y que nosotros vayamos trabajando una visión, una vocación, porque no solamente va a ser una solución de un momento, sino que se tiene que ir trabajando en la medida que resuelva las problemáticas de cada una de las ciudades. Tenemos que pensar en soluciones conjuntas, en reducir las brechas, los accesos. No puede ser solamente una solución para algo urbano, para el campo, sino que tenemos que pensar todo el tiempo en esta integración. Entonces ya para cerrar,
quiero mencionar que este concepto de Smart Cities o ciudades inteligentes es muy amplio, pero en el contexto latinoamericano creo que las personas asocian este concepto a la apropiación de la tecnología y es importante que existen y que todos sepan y trabajen en ampliar ese horizonte, porque existen otros habilitadores que hacen parte, pensando como en esta integralidad de las soluciones, como lo son la institucionalidad, la gobernanza, la sostenibilidad, datos abiertos y otros elementos que son muy importantes para poder tener las tecnologías como un habilitador transversal para permitir precisamente el despliegue de todas estas ciudades inteligentes. Muchas gracias. Bueno, aprovecho un saludo a todos los grupos colombianos, UNAL, Univalle, Santiago de Cali, Unilibre, que estarán por ahí conectados o se irán conectando a lo largo de estos días. Pontificia Javeriana, que luego se me enfadan. Me ha gustado algo importante que ha comentado, que es hacer, con lo complicado que es hacer partícipe al ciudadano, porque al final entiendo que los proyectos que hablan de Smart Cities no tienen que olvidar esa finalidad que es el propiciar esa participación del ciudadano para hacerle más fácil la vida o lo que sea. Sí que me gustaría, claro, al final las Smart Cities, lo ha dicho usted, complicado, puesto que cada ciudad es un mundo, es cada espacio, cada pueblo, yo que conozco un poco la realidad latinoamericana, colombiana concretamente, Medellín, Cali, Bogotá, sí que me gustaría que nos diera su punto de vista con respecto a qué podría aprender Colombia de iniciativas que se están haciendo en cualquier otro punto del planeta o viceversa. ¿Qué podría aportar, en este caso, esas iniciativas colombianas desde un prisma de las Smart Cities hacia el mundo? Bueno, Luis, es una muy buena pregunta y por eso creo que la importancia de todos estos espacios. Nosotros en Colombia y luego, si nos da tiempito, les cuento un poquito más. En Colombia tenemos, con el ánimo de compartir con las otras regiones, no solamente en Costa Rica, sino en toda la región y todas las personas que están conectadas. Ahorita tenemos 4 iniciativas grandes que estamos trabajando desde Mintic y obviamente en articulación con otras entidades de gobierno. Y aquí quiero resaltar que nosotros creo que tenemos la fortuna en Colombia con contar a nivel de presidencia con una consejería que está directamente bajo el presidente, que está enfocada en la Consejería de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y ha jugado un papel muy importante porque nosotros de la mano de Mintic venimos adelantando estos 4 puntos. Lo primero, un despliegue de un modelo de medición de madurez de ciudades y territorios inteligentes. Y eso para poder tener como una base y que cada ciudad, cada territorio tenga como un diagnóstico y de ahí pueda trazar su hoja de ruta. Lo segundo, estamos formulando un documento de lineamientos de ciudades inteligentes. Lo tercero, este año ya desarrollamos 6 talleres regionales de co-creación de iniciativas y ciudades y territorios inteligentes. Y esto es importante porque nos ayuda a aterrizar precisamente las necesidades, esos planes y enseñarle, y pues además de la transferencia de conocimiento, poder permitirles nuevamente trazar hojas de ruta específicas. Y lo cuarto, vamos a cofinanciar 10 iniciativas de ciudades inteligentes en municipios priorizados de diferentes regiones del país. Entonces, a nivel de compartir información, creo que todo esto que les estoy contando, muchos de estos documentos son públicos, hay cosas que estamos, digamos, desarrollando en este momento, tenemos mesas de trabajo, tenemos diálogo constante, ahorita precisamente con 60 territorios en todo el país, estamos haciendo un acompañamiento personalizado. Entonces, toda esta experiencia creo que la podemos compartir, pero nuevamente parte de una política fuerte desde el gobierno nacional, desde nuestro Plan Nacional de Desarrollo, a nivel de ley, un compromiso, por supuesto, desde el Ministerio TIC y desde las otras entidades de gobierno, como lo son el DNP y las carteras sectoriales, un compromiso de los digamos, gobiernos territoriales, los gobiernos locales que quieren desarrollar soluciones específicas. Incluso hemos visto mucha colaboración entre los mismos territorios, que a veces es muy fácil encasillarse en lo que yo tengo enfrente mío, en mi población, pero hemos visto mucho trabajo de cooperación porque se pueden lograr economías de escala, se pueden lograr soluciones mucho más completas
cuando se desarrollan estas alianzas, por ejemplo, en áreas metropolitanas, áreas que abarcan grupos mucho más grandes. Entonces hay ahí creo que un trabajo importante de priorización, de visión, de articulación entre los líderes, no solamente desde el gobierno, sino en articulación, por supuesto, con la academia, con la sociedad civil y con el sector privado. Adicional a esto, creo que nosotros, por todos los temas que hemos vivido este año, por la emergencia sanitaria, creo que se ha visto muy impactado absolutamente pues todo el mundo, por supuesto. Y entre toda esta crisis creo que también se han abierto oportunidades para acelerar y transformar los procesos a nivel estatal, la modernización del Estado. Y algo más creo que para compartir en este espacio, nosotros hemos venido acelerando la transformación digital, tenemos un acompañamiento para las diferentes entidades, sacando documentos, guías que les sirven precisamente no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial, para poder mejorar estos procesos, para poder facilitar la adopción de toda la tecnología. Estamos trabajando muy fuertemente en cerrar las brechas digitales. Hay un trabajo muy grande a nivel de conectividad, que por supuesto es la base para poder trabajar en todos estos temas de transformación digital. Y en esto hemos venido avanzando desde el inicio del gobierno con la ley TIC, la ley de modernización del sector TIC, que entre otras cosas nos permitió realizar la subasta del espectro, con el cual ya estamos viendo mejoras porque tenemos un compromiso de llevar todas, más de 3.600 localidades en el país, para llevar todas de 2G y 3G a 4G. Entonces, hay un trabajo importante que viene avanzando en temas de conectividad, en transformación digital, en trabajo, por ejemplo, de gobierno digital. Nosotros hemos tenido la fortuna que hemos venido construyendo sobre lo construido. Y hace poco la OCDE reconoció a Colombia y tenemos el tercer lugar en el índice de gobierno digital. Todo esto, por supuesto, gracias al trabajo de muchos años de muchas personas que nos ha permitido pues llegar a esta posición. Hay obviamente mucho camino que recorrer y en mantener estos esfuerzos y en seguir sobre todo mejorando. Entonces nosotros venimos trabajando no solamente con nuestra política, pero aprendiendo también de la región, aprendiendo a nivel internacional. Por ejemplo, con la OCDE hemos atendido sus recomendaciones, las mejores prácticas, las hemos adoptado, las hemos adaptado también, que es muy importante, a las condiciones del país. Tenemos hojas de ruta en corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto, nosotros todavía tenemos brechas que cerrar. Y aquí estos espacios nos sirven muchísimo para aprender de las mejores prácticas de los otros países. Nosotros estamos comprometidos, por supuesto, a colaborar. Todavía tenemos mucho camino que aprender en temas de cerrar todas estas brechas, en temas de apropiación. Hay unos ejercicios muy importantes, muy interesantes en diferentes países que nos permiten a nosotros, sobre todo, acortar los tiempos. Porque si algo hemos visto en este año, estos meses, es que se nos vino transformación digital que esperábamos en años, nos tocó en semanas, y en la medida que podamos aprender de todas estas mejores prácticas, creo que vamos a estar muchísimo mejor como país y, por supuesto, aportándole también a toda la región. Bien, me gustaría hacer una pregunta, me salgo un poco del guión. Yo recuerdo hace unos años cuando aterricé por Colombia, que fui invitado por la UNAL en su sede en Medellín a dar unas charlas, entre otras cosas de cuestiones de estas que estamos hablando. Sí que me chocó una cosa, me chocó de una forma muy positiva, pero muy positiva, que a nivel país en Colombia estaban trabajando bajo el concepto de Colombia inteligente, que me llenó, o sea, me sobrecogió demasiado, porque dije, joder, es una iniciativa a nivel de país donde entiendo que había universidades, instituciones, intereses, varios público-privados, pero sí que me gustó esa idea de trabajar en esa temática como país, o sea, el concepto como país, que muchas veces no suele ser el caso, puesto que intereses privados o públicos hacen que se enfoque una iniciativa desde su lado, muchas veces coartado por las limitaciones. Entonces, me gustaría, viceministro, que me diera su opinión, sin más, de este concepto que a mí me pareció maravilloso en aquel momento de Colombia inteligente. ¿Qué consecuencias o qué acciones usted cree que han sido positivas para el país esta actividad?
Gracias, Luis. Y pues lo mencionaba anteriormente, y creo que algo que nos ha permitido avanzar, sobre todo este año, es esa articulación y colaboración. Y nosotros tuvimos un cambio de gobernantes que entraron este año, y así como nosotros tenemos una ley, un plan nacional de desarrollo para todo el país, cada territorio tiene que desarrollar sus propios planes, pues, regionales de desarrollo, y en muchos de ellos hemos visto un interés enorme por ciudades inteligentes. Entonces creo que uno de esos, digamos, de los beneficios de esa visión país es que ha permitido cada vez más entender la importancia de las TIC en el desarrollo social, económico, cultural de las regiones. Y en ese sentido, los gobernantes que quizás anteriormente veían eso como un concepto ajeno, ahorita es uno de los temas prioritarios, porque es algo que en la medida que resuelve esos problemas específicos de las ciudades, de sus propios territorios, están impactando directamente y en una manera positiva, por supuesto, a sus ciudadanos. Entonces creo que eso ha sido un beneficio muy importante, esa articulación. Cada territorio tiene libertad de ir priorizando lo que cada uno considera más importante, y por eso en estas 4 acciones que les mencionaba anteriormente, en el despliegue del en la formulación de estos lineamientos de ciudades inteligentes, en los talleres de co-creación que estamos haciendo con los territorios, y en esta cofinanciación de iniciativas, vemos como esa integración y esa materialización de ya un trabajo que, como ha sido también algo con lo que hemos venido trabajando desde el gobierno, es construir sobre lo construido. Hay un trabajo importante que se viene recogiendo de años anteriores, y por eso la importancia que tenemos como esa visión país, y en este sentido venimos trabajando muy de la mano de los gobiernos locales. Como les decía, ahorita en diciembre estaremos terminando un acompañamiento a 60 territorios que se priorizaron por su impacto, por sus temáticas estratégicas. Ahí tenemos un grupo de personas literalmente haciendo y construyendo de la mano de esos gobiernos locales todas estas hojas de ruta. Y vamos a terminar también el año con la elaboración, van a ser yo creo que alrededor de 12 plantillas que van a permitir a los territorios aprovechar recursos de regalías, que son recursos que están disponibles para y el modelo aquí en Colombia, para los que se conectan de afuera, son recursos que se generan a partir de la explotación de hidrocarburos, y nosotros tenemos en cada territorio, digamos, unas bolsas donde se consulta, dependiendo de las prioridades de cada territorio, el destino de esos recursos, y algunos están orientados, por supuesto, a ciencia, tecnología e innovación. Tuvimos unos cambios recientes que nos facilitan, sobre todo, la utilización de esos recursos para temas que tienen que ver con el sector TIC, entre ellos ciudades inteligentes. Entonces, nuevamente estamos como, ya se está materializando, pasa de ser de una idea a realmente proyectos, y por eso el año entrante vamos a ver un despliegue y vamos a estar cofinanciando en diferentes ciudades estas soluciones que ya se están trabajando y diseñando y aterrizando muchísimo más de la mano de los gobiernos locales. Muchas gracias por la respuesta. Como sé que el tiempo lo tiene justo, quizás si le interesara darnos una visión de alguna iniciativa concreta, aunque ya ha plasmado esos ejes en los que Colombia, el Ministerio concretamente, está trabajando, alguna iniciativa concreta particularizar en algún proyecto o algún tema que a usted le gustaría destacar desde el Ministerio que se está plasmando en la realidad de las ciudades o los territorios. Está en su momento de hacerlo. Hay muchos que están todavía en construcción, como le digo, son 60, pero uno creo que interesante que vamos a ver va a ser con el área metropolitana de Barranquilla. Hay unos temas de movilidad muy interesantes que se van a estar trabajando el año entrante, pero también estamos conversando con el equipo en la ciudad de Bucaramanga de unas temáticas específicas, al igual que en Medellín, en el eje de Colombia también, digamos, como el área metropolitana alrededor de la ciudad de Pereira. Hay unas soluciones que se están planteando, al igual que en el Valle del Cauca en Cali, unos temas de movilidad, como les decía, en Barranquilla, otros ambiental, otros en salud, otros tienen que ver con alumbrado. Entonces tenemos, de verdad, que esto es un tema en desarrollo, y los invitaría a que sigan conectados, y en otro espacio, por supuesto, les podremos compartir mucha más información, porque precisamente nos interesa compartir con toda la región
estos avances que tenemos en Colombia y, por supuesto, ir aprendiendo de las soluciones que se están dando en otros países también. Gracias. Una última cosa. Nos solicitan por chat que si por favor puede repetir de nuevo los 4 puntos base de arranque del desarrollo de las ciudades inteligentes. Una persona nos dice que esos 4 ejes, pilares que nos ha comentado, se ve que no lo ha escuchado bien, si los puede repetir un poco de manera resumida en este caso, puesto que se tiene que ir. Yo lo entiendo. Por supuesto. Quizás, y les comento, para que consulten el decreto 1008 del 2018, que trata la política de gobierno digital de Colombia. Nosotros ahí, uno de esos propósitos es impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes. Y ahí están, digamos, otros propósitos, quizás era eso, no sé si la persona que está conectada se refería a eso, pero estamos hablando de servicios ciudadanos digitales de confianza y calidad, procesos internos de seguros, procesos de las entidades que sean seguros y eficientes, decisiones basadas en datos, empoderamiento de los ciudadanos a la conformación de un Estado abierto. Pero más que eso, creo que sería más útil, y esto es un documento público, y si quieren luego les puedo compartir la información para todos los que están conectados, es el modelo de madurez que estamos utilizando para poder medir las ciudades y los territorios como parte de ese diagnóstico, porque ahí tenemos unas bases específicas que tratan los temas de Smart Cities. Entonces los invitaría a consultar ese documento, que yo creo que con una búsqueda sencilla en línea lo encuentran, y si no, les envío con muchísimo gusto el enlace para que lo puedan poner en el chat. Sí, sí, por supuesto. Yo, de todas maneras, la próxima que vaya a Colombia le iré a ver para que podamos conversar de primera mano de posibles proyectos en Colombia, puesto que colaboro con muchos grupos colombianos, sí que me gustaría hablarlo de primera mano. Me gustaría darle la oportunidad de manera abierta para que nos haga una reflexión final antes de tenerse que ir, de todo esto que estamos hablando, de Smart Cities, territorios inteligentes, la famosa agenda urbana que se está poniendo muy de moda desde Europa, que va al final a repercutir en todas las ciudades o territorios sostenibles de todo el planeta. Una reflexión así general de su experiencia en el tiempo que lleva en su cargo. Luis, pues me gustaría, como les decía al inicio, en esa reflexión, de verdad que como invitación a los líderes, y esto hablo no solamente a nivel de gobierno, yo creo muchísimo en la construcción colaborativa, y así hemos venido tratando de trabajar en todos los proyectos, no solamente lo que tiene que ver con Smart Cities, porque esto es un trabajo de verdad de colaboración entre el gobierno, entre el sector privado, entre la academia y la sociedad civil. La reflexión creo que parte de esto es no solamente usar y aprovechar la tecnología por usarla, sino de verdad pensando y trazando esa visión de qué queremos, porque todas estas soluciones tienen que atender necesidades reales de los ciudadanos. Entonces, importantísimo un trabajo de escuchar, de conectarse con las personas, de que ir, digamos, como toda esta articulación del trabajo de todos los actores, porque ahorita creo que hay muchísima información. Cuando hablamos de datos, todo el tiempo tenemos como una avalancha de información, y por eso es tan importante dedicarle el tiempo, el espacio, a reflexionar, a priorizar, y entre otras cosas, a ser flexibles y adaptarse, porque este trabajo en Smart Cities no es de un momento, es un trabajo de ir evolucionando, de ir trabajando en los diferentes puntos que son importantes para las personas. Entonces los invito a eso, a trabajarlo muy articuladamente con los diferentes actores, porque la tecnología por sí solita no garantiza bienestar. Nosotros tenemos que darle un muy buen uso, y como toda herramienta, en la medida que podamos ser estratégicos, de tener esa visión, de poder construir de la mano de los diferentes actores, creo que vamos a poder de verdad tener un impacto claro, real y sostenible. Entonces, cuenten con nosotros, con la experiencia de Colombia. Esto es un tema que, como les digo, estamos trabajando ahorita. Tenemos las mesas de trabajo, los acompañamientos, y cuenten con nosotros para poder compartirles. Queremos seguir conectados con ustedes
para ir aprendiendo también de todas las regiones. Así que, doctor Luis, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. A la primera dama, Claudia Dobles, también, por supuesto, por la invitación, y a la ministra, la doctora Paola Vega, también un saludo muy especial. Mis disculpas que no puedo quedarme más tiempo, me hubiera encantado quedarme a todo el conversatorio, pero estamos aquí en unas mesas de trabajo con los gobiernos locales por el huracán que golpeó las islas de San Andrés, entonces tengo que por agenda irme a atender, a trabajar aquí con el gobierno. Entonces, muchísimas gracias y les deseo una muy buena jornada en este congreso tan importante para la región. Muchísimas gracias a usted, a su equipo de asesores que han permitido que usted esté hoy aquí, y simplemente la gratitud que como coordinador de CITES le hacemos llegar desde España, desde Costa Rica, desde el mundo en general. Muchísimas gracias. Tras esta maravillosa intervención del viceministro colombiano, retomamos la conversación, esta vez sí con la ministra de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, doña Paola Vega. Buenos días. Buenos días. Primero, disculpas por este cambio de agenda, puesto que iba a ser una intervención más saltando de una persona a otra. Muchísimas gracias, lo primero, por poder intervenir. Sé que usted está muy próxima, además, al Tecnológico de Costa Rica. Por tanto, entiendo que también será un placer para usted el poder participar. Sí, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Me alegro de poder estar con ustedes. Pues muy bien. Al hilo de la misma línea que hemos mantenido con el viceministro colombiano, sí que me gustaría hacerle esa primera pregunta muy institucional, que nos dijera cuál es el papel que juega ciencia y tecnología, en este caso ciencia y tecnología costarricense, en esa mejora del funcionamiento de las ciudades, bueno, o de los entornos urbanos e incluso rurales. ¿Cuál es este papel que el Ministerio juega? Sí, bueno, muchas gracias. Aprovecho para enviar un saludo especial al señor Víctor Luis Paulino Méndez, y mucho gusto de conocerle a usted, don Luis. Muchas gracias por acompañarnos. También recibo un saludo especial, y al doctor Carlos Mesa por invitarme a esta actividad. Y a todos quienes nos acompañan, un cordial saludo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Bueno, en primer lugar, el papel de la ciencia y la tecnología es fundamental. Y bueno, en nuestro caso, en Costa Rica, dado que el ministerio se llama Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, me parece que esto de alguna manera incluye los componentes que son requeridos para una ciudad inteligente. Necesitamos ciencia que en algún momento se va a convertir en tecnología o en general en aplicaciones para mejorar la calidad de vida, pero también, por supuesto, la tecnología como una herramienta habilitadora, y las telecomunicaciones como aquella condición también habilitadora que permite la comunicación, el manejo de datos, que nos permiten hablar de ciudades inteligentes en el sentido, digamos, más amplio, o más bien más clásico de la definición de una ciudad inteligente. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando hablamos de ciudades inteligentes, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que esto es un proceso de mejora continua, que es un concepto además que es dinámico, puede sufrir modificaciones dependiendo de qué tan amplio queramos hacer el concepto de ciudad inteligente, para incluir incluso variables relacionadas, por ejemplo, con participación ciudadana, con sostenibilidad, entre otros aspectos que se pueden incluir. Pero al menos desde nuestro ministerio, nosotros vemos en esta primera etapa, podríamos decir, ciudades inteligentes como un concepto, en primer lugar, donde se habla de un aprovechamiento, ojalá máximo, óptimo, inteligente de las tecnologías de información y comunicación para mejorar la calidad de vida de las personas, para tener una ciudad ágil, eficiente y orientada verdaderamente a las necesidades de los habitantes. Y dentro de eso vemos varias etapas en donde definitivamente, hablando de que es un tema ya de aplicación, principalmente la tecnología y telecomunicaciones son las que juegan un papel importante. En una primera etapa podemos pensar en las ciudades digitales. Entonces, el primer concepto que podríamos, o conceptos que podríamos incluir dentro de esto, básicos, serían, por ejemplo, trámites en línea,
tener redes públicas de telecomunicaciones disponibles con características de conectividad apropiadas para las necesidades de la población y del gobierno en general, también de las empresas, un gobierno electrónico relativamente desarrollado, donde esto contempla también factores, no solamente con digitalización y simplificación de trámites en línea, que fue lo que hablamos, sino también un concepto en relación con a lo interno del gobierno, cómo se puede manejar de manera más eficiente y ágil el Estado, eficaz también, especialmente en términos de recursos humanos y financieros, para mejorar los servicios a la ciudadanía. Y con esto nos referimos a cosas como, por ejemplo, estandarización, interoperabilidad, puntos únicos de acceso, también el principio de una sola vez, ¿verdad? Donde las empresas y la ciudadanía entregan su información una única vez al Estado, y una vez que el Estado tiene un dato ya no es necesario volver a incluirlo en ninguna institución, sino que de allí se darían las relaciones requeridas a nivel, podríamos decir, informático, para poder acceder a estos datos. También el uso, por ejemplo, de esta información para la toma inteligente de decisiones, análisis en primer lugar, análisis de datos para la toma de decisiones basada en evidencia, entre otras cosas. Además de esto, por supuesto, el desarrollo de la infraestructura requerida, especialmente en temas de telecomunicaciones, para facilitar también un acceso a banda ancha. Esa es la primera etapa, podríamos llamar ciudad digital. Como segunda etapa, una ciudad inteligente y eficiente, donde ya estamos incluyendo otras cosas más relacionadas con la interacción del ambiente y de las personas dentro de la ciudad. Entonces estamos hablando, por ejemplo, temas que tienen que ver con, por poner un ejemplo, vigilancia del medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, medición de contaminación ambiental. También estamos hablando de la seguridad, como la televigilancia, un manejo inteligente de flujos vehiculares y transporte, señalización inteligente, incursión de las energías renovables. Y por otro lado, bueno, aquí podríamos también incluir en esta o en la siguiente etapa, que ahorita les voy a mencionar, el tema de participación ciudadana en la construcción de soluciones. Estamos hablando también de políticas de datos abiertos que faciliten toda la interacción del Estado con el individuo y en general en la sociedad, para impulsar iniciativas conjuntas o proponer también iniciativas conjuntas. Y una tercera etapa, que son ciudades inteligentes e innovadoras, donde ya estamos hablando, suponiendo que ya tenemos una serie de condiciones que nos facilitan impulsar la innovación, no solamente desde las universidades, en general la academia, como se ha visto hasta ahora, sino también desde la ciudadanía, y en un proceso de creación colaborativa entre academia, sociedad civil, gobierno, también la innovación del gobierno hacia lo interno y hacia lo externo. También estamos hablando de ecosistemas digitales suficientemente desarrollados para reforzar emprendimientos digitales y reforzar el empleo relacionado con tecnologías de información y comunicación, pero también con una etapa en donde las tecnologías de información y comunicación adquieren una verdadera apropiación por parte de las personas, tanto de forma individual como para su vida personal, como para la empleabilidad, la autoempleabilidad, el emprendimiento y digamos, para potenciar sus actividades productivas. Y de esta manera, entonces, empezamos a ver un trabajo cada vez más multidisciplinario, por ejemplo, en temas que tradicionalmente hasta hace unos años no se sentían tan relacionados, como la agricultura y las tecnologías digitales, como por ejemplo también, bueno, además de las cosas que ya en el marco de la pandemia hemos visto que es necesario reforzar, como el comercio electrónico, ¿verdad? Cosas como por ejemplo turismo y realidad virtual o realidad aumentada, entre otras. Entonces, en todas estas etapas estamos hablando de conocimiento que se tiene que traducir en innovación, en primer lugar, tiene que llegar a un mercado, tiene que ser aplicado, pero también en tecnologías que por sí mismas constituyen vehículos que permiten, por supuesto, como siempre, la tecnología es un medio
para lograr el bienestar de las personas. Y todo esto lo hemos enfocado, como he mencionado varias veces, no solamente a la mejora general de la calidad de vida, como por ejemplo en el caso de la sostenibilidad, sino como una herramienta de desarrollo que no deja de lado, bueno, que sí, que atiende lo económico, pero que no deja de lado también el bienestar, el bienestar individual y colectivo, pero también que se basa en conceptos que permiten lograr una convivencia armónica entre la sociedad, en la naturaleza, con la naturaleza también, y también que llevan a una movilidad social, pero sostenible. No podemos esperar, si seguimos con estos patrones de consumo y de manejo de nuestras vidas y nuestras ciudades, no podemos esperar que una movilización social nos lleve a un verdadero bienestar, porque entonces la movilización social lo que haría es aumentar de manera todavía más desmedida que ahora la demanda de recursos y llevarnos a una situación más crítica de la que tenemos en este momento en términos de conservación del planeta. Entonces, esa movilidad social debe ir de la mano de una sostenibilidad que permita que todos estemos mejor sin que eso aumente la presión sobre los recursos y más bien que seamos más eficientes para, ojalá, a pesar de que seamos personas que demandemos un poco más, la demanda de recursos sea tan eficiente que nos lleve a un punto al menos de equilibrio, ojalá más bien de recuperación, eso es lo ideal, eso es lo que deberíamos aspirar de las condiciones del planeta. Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo, ministra. De hecho, ha dicho algunos puntos en común con el viceministro colombiano. En su caso, bueno, ha comentado la infraestructura es crítica y fundamental. Infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura de nuevos sistemas de agua en una ciudad inteligente, infraestructura que permitan algo importante, y lo llevo arrimo lasco a mi sardina, a las energías renovables. La integración de las energías renovables es fundamental. Quizás si esta conversación la hubiéramos tenido hace 10 años, sería una situación muy diferente y sería casi una utopía, pero hoy en día yo creo que cada vez más los políticos, la sociedad en general, no solo la europea, sino la de todo el mundo, demanda una sociedad con mayor conocimiento, por tanto, más crítica hacia sus políticos, demandan un modelo de ciudad o de entorno mucho más sostenible. Usted lo ha dicho, y yo siempre lo digo a mis alumnos en mis intervenciones, las ciudades, grandes sumideros de necesidades, sumideros de energía, de agua, de alimentación, por tanto, todo lo que la propia ciudad pueda aportar como beneficio para ella misma, tiene que ser bienvenida. Yo lo particularizo en las renovables, puesto que es mi gran nicho de interés, pero totalmente de acuerdo. Sí que me gustaría que también nos contara un poco, al igual que la pregunta que le he formulado al viceministro colombiano, ¿qué se está pretendiendo impulsar desde su ministerio para permitir todo esto que estamos comentando tan maravilloso bajo el paraguas de las Smart Cities? Sí, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, como mencionaba, esto es un proceso, ¿verdad? Y dentro de este proceso, desde el MISIT se inició con el Índice de Ciudades Inteligentes que se lanzó en el 2016. Ahorita estamos en un proceso de recolección de datos y evaluación. Bueno, después de 4 años, pienso que hay una serie de lecciones aprendidas, cosas que hemos podido ver en la práctica que se pueden ampliar, que se pueden mejorar, que se pueden optimizar, y por lo tanto estamos iniciando el proceso de recolección de datos para el segundo índice de ciudades inteligentes, así como en octubre del 2018 se realizó un taller de revisión del índice para buscar oportunidades de mejora. También hemos realizado una serie de talleres con miras hacia esas mejoras, y se está trabajando en el diseño de un modelo de ciudades inteligentes. En paralelo con esto, en realidad no hay una sola iniciativa con la que uno diga que uno puede resolver el tema o implementar el tema de ciudades inteligentes, sino que son varias. Desde nuestro ministerio, en primer lugar, vemos, por ejemplo, las iniciativas de gobierno digital,
donde estamos trabajando muy fuerte en cooperación con la CEPAL, también con el BID, con otras, también hemos recibido apoyo de la OEA en diferentes aspectos relacionados con gobierno digital, que van desde la ciberseguridad, la interoperabilidad, entre otros. En primer lugar, sentando las bases de la interoperabilidad nacional, y dentro de esto, un logro muy importante fue el lanzamiento del Código Nacional de Tecnologías Digitales. Por otro lado, también con respecto al tema de ciberseguridad, que es un aspecto muy importante, estamos revisando, actualizando la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que ya tenía bastante tiempo de haberse lanzado. Por otro lado, hemos creado un portal nacional de servicios digitales que llamamos Pura Vida Digital, donde ya se ha incorporado una serie de trámites e informaciones para los ciudadanos para iniciar lo que llamamos el punto único de acceso. Por otro lado, también otra de las iniciativas muy importantes hay que tomar en cuenta, además del tema de digitalización de trámites que se ha estado trabajando e interoperabilidad, debe continuarse, por supuesto, trabajando fuertemente en el tema de gestión del espectro radioeléctrico, de manera que podamos, ya hemos estado actualizando y tenemos varias reformas de actualización en curso, de manera que podamos hacer frente a nuevos retos de mejora de los servicios. Entre estos, por ejemplo, al haber completado la primera etapa del apagón analógico, hemos liberado una serie de frecuencias en la banda de 700 MHz que después pueden ser utilizados también para mejorar los servicios de conectividad, y estamos también liberando en la banda 900 y en otras bandas más hacia arriba también, que permiten mejorar las capacidades de conectividad en el territorio nacional. Además de esto es una actualización del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Además de esto, hay que continuar trabajando en el tema de infraestructura. Tenemos una comisión de infraestructura en la cual hay actores del sector privado, del sector público, por supuesto, MISIT, otros ministerios, también municipalidades o representación de las municipalidades, de manera que, y otros actores que podamos identificar aquellas oportunidades para agilizar las condiciones, agilizar los trámites requeridos para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, así como el aprovechamiento de infraestructura pública para incluir infraestructura de telecomunicaciones, y también estamos impulsando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes algunas reformas de manera que cada vez que se vaya a crear infraestructura vial se incluyan también la previsión para infraestructura de telecomunicaciones. Por otro lado, se continúa trabajando en una serie de revisiones de procedimientos, entre otras cosas, entre SUTEL y FONATEL. Es un trabajo conjunto entre SUTEL, y MISIT por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que nos permite entonces, continuar con el despliegue subsidiado de infraestructura de telecomunicaciones en el territorio nacional, de manera que podamos aumentar la penetración de conectividad, especialmente en las zonas donde en este momento no hay servicio disponible, así como mejorar las zonas grises y aumentar, en camino una reforma para el aumento de la velocidad de las zonas que ya han sido atendidas. Dentro de esto también hay, recientemente con motivo de la pandemia, es importante indicar que obviamente ha habido afectaciones al curso lectivo y que entonces en conjunto con el Ministerio de Educación Pública hemos impulsado 3 modificaciones del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones para proveer de dispositivos de acceso y conectividad a los estudiantes de primaria y secundaria que se encuentran en este momento con dificultades o totalmente excluidos del curso lectivo debido a sus limitaciones de conectividad. Dentro de esto, entonces, hemos ampliado la cobertura de un programa que se llama Hogares Conectados, que subsidia Internet para familias en condición de vulnerabilidad. Tenemos alrededor de 130,000 beneficiarios a los cuales ya estaba por vencerse el plazo del subsidio, que es temporal. Se amplió a esas 130,000 familias, se les amplió por 2 años más el subsidio.
Además de esto, se aumentó el número de beneficiarios a atender por este fondo, de manera que 147,000 familias adicionales sean beneficiadas y también con la compra de 133,000 dispositivos de acceso. Con esto estaríamos atendiendo a gran cantidad de la población, o más bien a la población identificada por el Ministerio de Educación Pública que tenía dificultades para continuar el curso lectivo de manera virtual. Por otro lado, también vemos que una de las cosas muy importantes que necesitamos solucionar es que uno puede entregarle a una persona una computadora y conectividad, pero más allá de esto, ¿cómo hacemos para que estas personas tengan los conocimientos y las destrezas para aprovechar al máximo esta conectividad? Y en esto es lo que se basa también el concepto de ciudades inteligentes. Tenemos que tener personas, ciudadanos conectados, pero también que puedan realmente explotar todos estos beneficios que pueden traer las ciudades inteligentes. Dentro de esto, entonces, me complace poder compartir con ustedes que nuestro ministerio, el Ministerio de Educación Pública, en un trabajo conjunto también con principalmente la diputada Yorleni León, se ha presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que se llama la creación del Programa Nacional de Alfabetización Digital, que permitiría tres cosas muy importantes. En primer lugar, lograr lo que llamamos la red educativa del Bicentenario. Eso es la conexión de los más de 4,400 centros educativos en todo el país, de forma que tengan acceso a infraestructura de telecomunicaciones, donde hace falta, no ha llegado todavía esa infraestructura. Por otro lado, conectividad, el servicio de conectividad. Por otro lado, el equipamiento requerido para un programa nacional de alfabetización digital y además el contenido didáctico para fomentar las habilidades y destrezas de los y las ciudadanas desde tempranas edades. Lo que buscamos con esto es mejorar la competitividad del país, el perfil de empleabilidad y el reforzamiento de las actividades productivas, incluso propiamente dentro del desarrollo territorial, las que de manera, podemos decir, tradicional se han encontrado allí, cómo poder potenciarlas por medio de tecnologías digitales. Pero para esto lo que necesitamos es que haya una difusión generalizada del conocimiento de alfabetización digital e incluso poder llevarlos hacia unos niveles más avanzados, tal como por ejemplo describe UNESCO en el nivel 6 de alfabetización digital, donde estamos hablando de que ya son destrezas para la aplicación, como decíamos, en el teletrabajo, telestudio y las actividades productivas. Y este proyecto de ley permitiría crear de manera permanente un programa nacional de alfabetización digital financiado de forma permanente por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones según la demanda de proyectos y manteniendo un equilibrio entre la alfabetización digital y el despliegue de infraestructura. Con esto, ¿qué buscamos? Aquellas personas que estén en la primaria y la secundaria vayan durante su paso adquiriendo estas habilidades, que incluso podrían llegar a ser certificadas. O sea, esto nos da las bases para un abordaje metódico y sistemático de la alfabetización digital masiva en el país, que de paso también al incorporarse a uno de los sistemas masivos como es la educación, es un gran paso desde el punto de vista de equidad de género en las mujeres en la tecnología, porque estaría poniendo a disposición de todas las generaciones de mujeres que están en primaria y secundaria también esta oportunidad de tener conocimientos que permitan el disfrute y el uso productivo y significativo de las tecnologías digitales. Pero además de esto y crear la red del Bicentenario, aquellas personas que no estén en este momento dentro del sistema de educación pública, por ejemplo, por motivos de edad, porque ya no están en edad escolar, por poner un ejemplo, o edad colegial, pueden ser beneficiados por medio de la consolidación de la red de centros comunitarios inteligentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que estos son precisamente espacios donde no solamente tendríamos alfabetización digital, sino un fomento de la innovación social y un fomento a el uso de las tecnologías digitales en la gestión empresarial y las actividades productivas. Este proyecto de ley permitiría entonces extender verdaderamente ese conocimiento y crear las condiciones para que también el concepto de ciudades inteligentes pueda ser, por un lado, más bien pueda ser apropiado por la ciudadanía y pueda utilizarse en su máximo potencial.
Y finalmente, consideramos que este concepto de ciudad inteligente, ya en etapas un poco más avanzadas, se estaría complementando muy bien con la recientemente lanzada estrategia de bioeconomía, en donde estamos fomentando la economía circular, de manera que podamos reducir nuestro impacto ambiental, y en complemento a la estrategia de descarbonización que la administración de nuestro señor presidente ha lanzado, con la meta de convertir a Costa Rica en una economía 100% libre de emisiones. Muchas gracias, ministra. Sí, desde luego lo que hablamos hace un momento, la infraestructura como elemento crítico de todo. En su caso costarricense, además, hay que ver el lado positivo de, por desgracia, la pandemia que estamos sufriendo, toda esa ley que va a permitir la alfabetización o llegar a determinados núcleos sociales, la posibilidad de acceso es súper importante. La economía circular, claro, la tendencia mundial, ¿no? Lo que todos hace unos años parecía una utopía y ahora, bueno, yo creo que aquí en Europa, liderada por Alemania nuevamente, como casi todo, parece que empieza a no ser tan utópico y cada vez un poco más una realidad. Sí que me gustaría, al igual que con el viceministro colombiano, preguntarle esa transferencia de conocimiento, o sea, ¿qué se puede aportar desde fuera de Costa Rica hacia Costa Rica y viceversa? ¿Qué puede aportar Costa Rica hacia el mundo en todo esto que estamos hablando de las Smart Cities? Bueno, pienso que existen, además de estas iniciativas que hemos estado conversando, podemos comentar de cómo ha sido nuestra experiencia hasta ahora. Hay casos en donde, bueno, en general ha habido un cierto desarrollo, ¿verdad? En dirección de ciudades inteligentes, como mencionaba, esto es un tema que nunca se acaba. Siempre se puede hacer algo mejor en una ciudad. Y hay ejemplos puntuales de iniciativas en diferentes ciudades que han venido avanzando, unas más, otras menos, otras con un foco particular, ¿verdad? Y pienso que bueno, eso podríamos compartirlo, y también nuestra experiencia, qué es lo que hemos encontrado en esta primera etapa en la que se generaron digamos, de generación de los índices de ciudades inteligentes. Eso es algo que en su momento vamos a liberar la información cuando se genere el segundo índice, y también que derivado de esto, cuando tengamos ya liberado el modelo de ciudades inteligentes, es algo que pienso que podríamos compartir. Con respecto a qué podemos, por ejemplo, aprender, hemos estado vigilantes en temas de qué se ha hecho en otros países. Principalmente ahorita nuestro foco ha estado puesto en el tema de gobierno digital, ¿verdad? Donde hemos encontrado interesantes experiencias, principalmente en Estonia, en el tema de ciberseguridad, en España y en Estonia también. Ha sido definitivamente para nosotros de gran valor, de gran apoyo, el soporte que hemos estado recibiendo de organismos, como les mencionaba, como la CEPAL, como el BID, por poner algunos ejemplos, la OEA también. Y bueno, pienso que esas serían algunas de las cosas que podríamos compartir. Alguna información ya está disponible, otra está elaborándose y tendrá que salir. Claro que tenemos, con motivo de la pandemia, que algunas cosas se han acelerado, otras hemos tenido que ponerlas un poco más en pausa porque hemos tenido que priorizar de una forma distinta, pero no solamente nosotros, sino también cada uno de los gobiernos locales, por ejemplo, y las instituciones, porque ahora debemos no solamente adaptarlos a las demandas inmediatas de esta nueva realidad, sino también a una realidad de, podríamos decir, redistribución de recursos en general a nivel nacional, para atender las prioridades y las cosas más inmediatas que han surgido a través de la pandemia. Y eso ciertamente va a cambiar un poco el panorama que tenemos ahora, digamos que teníamos de avance en algunas cosas, en otras, como decía, las va a acelerar, pero pienso que también tenemos una muy buena oportunidad de
digamos que podremos tomar esto como un momento también de reflexión importante, porque de alguna manera tendremos que prepararnos si en algún día, ¿verdad?, surge una situación semejante a nivel mundial o incluso o particularmente en nuestro país. Y con eso, todo eso lo estamos considerando en la generación del nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones que debe regir a partir del 2022. Pienso que eso también podría ser cuando salga en el 2022, digamos, un documento, una serie de ideas interesantes, de planteamientos interesantes que podríamos aportar, que podrían servir de caso de estudio, de ejemplo, sobre, ¿verdad?, de mejores prácticas o cosas que uno puede mejorar, ¿verdad?, para otros países. Pues muchísimas gracias, ministra. Al igual que le he dicho al viceministro colombiano, cuando vaya por Costa Rica me aprovecharé de Carlos, del doctor Meza, y intentaré verme con usted. Darle las gracias por haber intervenido. Así que en nombre de CITIES de la red y en nombre de CITED y el mío propio, pues le doy las gracias por haber participado y nada, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias a la ministra. Por último, como hemos comentado, tenemos la gran suerte de tener a la primera dama, la arquitecta Claudia Dobles. Muy buenos días. Me presento, puesto que no ha entrado desde el principio. Soy Luis Hernández, el doctor Luis Hernández. Soy el coordinador de la red temática CITIES patrocinada por CITED y gracias a la maravillosa labor del doctor Meza desde el Tecnológico de Costa Rica, hemos sido los que hemos originado este congreso, tercero ya que organiza nuestra red. Muchísimas gracias por su la posibilidad de intervenir en este espacio, y me gustaría pues que nos hiciera una reflexión, que fuera partícipe de su idea de Smart Cities. Sé que su especialidad tiene que ver más con el urbanismo y la movilidad, entonces siéntase libre de hacer las aportaciones que correspondan. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, un gran saludo a doña Paola Vega, la ministra de Ciencia y Tecnología, que tuve la oportunidad de oír. Un gran saludo también a usted, don Luis, y de verdad muchísimas gracias, no solamente por la coordinación del evento junto con otras instituciones, sino también por la invitación. Y un saludo pues muy especial a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que nos están viendo. El tema de las ciudades inteligentes y de la agenda urbana realmente es muy extenso y me parece que es de suma importancia en el contexto en el que vivimos. Y creo que si bien aún estamos en una situación de crisis sanitaria, creo que ya hemos tenido los suficientes meses como para tener hasta algunas lecciones aprendidas de por qué es más importante que nunca podernos enfocar en la agenda urbana, poder entender que si no priorizamos una planificación urbana adecuada, un ordenamiento territorial adecuado, ciertamente no vamos a poder garantizarle las necesidades que tienen nuestras poblaciones y mucho menos en situaciones de crisis. Entonces, en ese sentido, la agenda urbana, el ordenamiento territorial, la planificación no puede saltarse un tema que lamentablemente en Costa Rica lo hemos saltado y lo hemos ignorado por mucho tiempo, y es el tema de la movilidad. Es el tema de cómo este servicio, que en Costa Rica es un servicio público, y es un servicio público porque da una respuesta, una necesidad de la gente, lamentablemente por un tema cultural, por un tema histórico y hasta por un tema aspiracional, lo hemos visto como si fuera un plan B, como lo que la gente utiliza si no tiene la oportunidad de comprarse un carro, y realmente tenemos que luchar contra esa cultura aspiracional del vehículo privado para empezar a entender una movilidad muchísimo más abierta, una movilidad conectada y básicamente lo que conocemos como una movilidad como servicio, que es a lo que el mundo y Costa Rica deben aspirar
porque ciertamente es muchísimo más ágil, es muchísimo más flexible y se adapta muchísimo mejor a las necesidades de la gente. En el Plan Nacional de Descarbonización, que es como una visión muchísimo más integral, comprensiva de cuál es la economía que queremos para Costa Rica, porque el Plan Nacional de Descarbonización no es un tema de una agenda meramente ambiental, es una agenda integral de una visión de desarrollo sostenible para el país. Uno de los grandes componentes que genera huella de carbono en Costa Rica es el transporte, tanto el público como el privado como el de carga. El transporte es realmente uno de los grandes contaminantes que tenemos en nuestro país, irónicamente, eh, mientras al mismo tiempo contamos con una matriz eléctrica prácticamente 100% de energía renovable. Entonces, lo digo de manera irónica porque ese debería ser un sector que en Costa Rica, por las características que nosotros tenemos, no debería ser un sector que genere huella de carbono, porque nosotros tenemos todo el potencial de transformar nuestra flota vehicular en una flota cero emisiones. En el caso de Costa Rica, realmente cero emisiones por nuestra matriz eléctrica. Lamentablemente, nuestra matriz energética sigue siendo contaminante, y entre los grandes factores, repito, está el del transporte tanto público privado de carga. Entonces, el Plan Nacional de Descarbonización tiene como uno de los grandes objetivos poder hacer esta transformación. Y es una transformación que está aunada, que viene ligada en una visión integral de una transformación urbana, de una mejora en nuestras ciudades para poderle dar a las personas una mejor calidad de vida. Yo quisiera decir aquí que creo que está subestimado el impacto que puede tener la conectividad. Y aquí vamos a empezar a amarrar la conectividad física con la conectividad digital, porque realmente es hacia allá donde vamos. Y ciertamente muchos de los avances que expuso doña Paola Vega anteriormente, creo yo que también van a ser la plataforma para que podamos avanzar en el camino que queremos a nivel de la movilidad y de la movilidad como un servicio. Hay una brecha importante, sobre todo para las poblaciones más vulnerables con respecto a la conectividad y cómo la falta de esta conexión, de esta conectividad, tanto física con el transporte público como la conectividad digital, está generando que esa brecha social se abra más y genera un rezago. No solamente un rezago entre las poblaciones vulnerables y las otras poblaciones, sino también entre las poblaciones más urbanizadas y las poblaciones rurales. Y ahí tenemos un reto gigantesco. Dentro de lo que nosotros estamos concibiendo como grandes acciones es la primera, generar un sistema integrado de transporte público que se pueda insertar al resto de las posibilidades de servicio de transporte. Entonces, empezar a generar realmente un sistema de transporte público eficiente, accesible y sostenible, que son, creo yo, las características de lo que debe regir la movilidad en el futuro y en el presente, pero ciertamente en el camino al futuro. Un sistema de transporte público que sea confiable, en el sentido de que yo sepa cuáles son los horarios, cómo es el servicio, que tenga una razonabilidad en el servicio que me presta para que yo confíe en que es un servicio que me va a suplir mis necesidades y que yo puedo acomodar y llegar a mis oportunidades por medio de este servicio. Tiene que ser accesible porque al final del día es un servicio público. En Costa Rica no tenemos la costumbre, no hemos desarrollado una visión del transporte público como un servicio público, como una herramienta realmente de oportunidades y por ende como algo que se debería poder subsidiar en el caso de algunos tipos de transporte que estamos nosotros proponiendo para mejorar la calidad y para poder llegar más gente. Y tercero, tiene que ser sostenible, no solamente en el sentido más económico, sino porque por ende posiblemente necesitamos empezar a abordar cómo funciona económicamente el sistema de transporte público en Costa Rica, sino de manera sostenible. Y ahí es donde también tenemos un eje de trabajo importante con respecto a la transformación de esta flota vehicular
en una flota cero emisiones. Ojo que uno puede tener una flota cero emisiones con un sistema de transporte público muy ineficiente. Entonces, por eso no los podemos desligar. Por eso tenemos que pensar en cómo funciona este sistema, qué tenemos que mejorar, cómo lo tenemos que encadenar, cómo lo tenemos que acercar a la gente y a la vez cómo podemos generar las estructuraciones financieras para que esta flota vehicular vaya transformándose a cero emisiones. Y es un reto grande. Es un reto que requiere de un ecosistema institucional trabajando junto y trabajando con los diferentes sectores para trazar la ruta hacia una movilidad con estas características. Hemos tenido que trabajar no solamente con las instituciones de manera coordinada, sino que estamos trabajando directamente con el sector privado, el sector empresarial, que en este momento es concesionario de los servicios, por ejemplo, de la modalidad bus. Estamos trabajando también con la academia, estamos trabajando con la sociedad civil para poder entender, tener esta retroalimentación de cuáles son las transformaciones que se necesitan, cómo se necesitan, en qué tiempo se necesitan. Esa es un poco la logística de cómo hemos trazado la ruta y algunas de las acciones que ya en este momento hemos estado avanzando, que están incluidas como parte de los objetivos de generar las condiciones habilitantes en el Plan Nacional de Descarbonización. Hemos tenido un avance muy significativo con la red de carga en todo el país. Esta red de carga nace de un primer incentivo que se da en la administración pasada, que es una ley de incentivos para la transformación de la flota vehicular. Son incentivos a nivel fiscal para el cambio de flota vehicular, tanto pública como privada, que requería que esta administración continuara generando esta infraestructura de carga que habilite que las personas puedan hacer el cambio de flota, ¿verdad? Sobre todo todavía hay angustia de la autonomía de los vehículos, entonces generar esta infraestructura era muy importante. Hemos tenido avances importantísimos ahí y este año estoy segura que vamos a cerrar con los objetivos que nos hemos planteado a nivel de la red de carga. Estamos trabajando en este momento con miras a un hito muy importante que tenemos el año que viene, que es la renovación de las concesiones del sistema de buses y cómo eso nos genera una oportunidad para poder ir trabajando en un sistema de tren eléctrico que tiene que estar ligado con este sistema de buses y empezar a generar esa intermodalidad que en Costa Rica no existe, empezar a generar este sistema de transporte público. Estamos trabajando también con los gobiernos locales para abordarlo desde el punto de vista más amplio, no solamente la movilidad motorizada, sino también la movilidad no motorizada, que, repito, en esta crisis sanitaria nos ha dejado grandes enseñanzas, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo, de cómo tenemos que avanzar y realmente cómo tenemos que apoyar la movilidad no motorizada, que posiblemente es la más democrática que existe. No hay nada más democrático que poder caminar una calle, una ciudad. Cómo podemos avanzar y estos centros del tren eléctrico junto con los buses, poderlos empatar con infraestructura para la movilidad no motorizada y empezar a generar aún mayor diversidad de intermodalidad. Hemos estado trabajando también con el sector privado de buses, como le decía, no solamente en generarles una infraestructura de carga, sino también en poder generar una estructuración financiera para este cambio de flota vehicular en los buses a un cambio de flota cero emisiones. Hemos estado trabajando también con el sector de energía para generar tarifas especiales que también incentiven la utilización de esta transición de flota, tanto pública como privada, también dándole a las compañías, a las distribuidoras, a las generadoras de electricidad, un potencial usuario gigantesco, que en este momento se lo están perdiendo. Hay un sector ahí, hay un mercado gigantesco que debería consumir energía limpia, renovable, hecha en Costa Rica, que está consumiendo combustibles fósiles y ahí hay una gran oportunidad de negocio y una gran oportunidad comercial para las empresas también eléctricas en Costa Rica, el Grupo ICE y otras distribuidoras.
También hemos estado trabajando en un piloto de buses eléctricos, hemos estado trabajando en un piloto de taxis eléctricos para garantizarle, esto está muy amarrado a una visión del turismo sostenible que tiene Costa Rica, un turismo que cada vez es muchísimo más consciente de la huella de carbono que tiene para llegar a su destino. Y en algunos tractos de esa movilidad, pues nosotros no estamos teniendo ningún control, pero ciertamente desde el punto en donde el turista llega a Costa Rica, sí estamos trabajando para hacer una cadena donde ya ahí la movilidad pueda ser cero emisiones para un mercado creciente de personas que realmente están interesadas en que esto sea así, en que sus vacaciones no impliquen una huella de carbono importante. Entonces hay un encadenamiento también con el sector turismo. Estamos trabajando en algo que pareciera no tener una relación, pero la tiene absolutamente toda. Estamos trabajando en apoyar a los gobiernos locales para generar planes reguladores que nos permitan tener una planificación ordenada de nuestras ciudades y esa planificación ordenada, previsible, nos permita también tener una planificación ordenada y previsible de la inversión en servicios que tenemos que hacer para garantizar que las poblaciones vayan creciendo con infraestructura digital, con infraestructura vial, con transporte público, con servicios de salud, con servicios educativos, etcétera. Entonces, realmente hay un trabajo que se ha estado haciendo a nivel del ordenamiento territorial y de las herramientas de ordenamiento territorial que tenemos, tanto a nivel de gobierno nacional, pero trabajando junto con los gobiernos locales, que ha sido un eje de trabajo muy importante, amarrado al tema de movilidad y muy amarrado a la concepción de lo que es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente no es más que una ciudad que pone a su población, a sus ciudadanos en el centro y le brinda los servicios y cubre sus necesidades y les mejora su calidad de vida. Eso es un poco las acciones que hemos tomado y lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Los retos son gigantescos, pero ciertamente creo que tenemos una visión bastante clara, una visión integral de cómo queremos abordarlo, una visión que pone como prioridad los servicios, que también, y esto es una nota al pie de página, que también es una estrategia importante para una reactivación económica post pandemia. El gobierno de la República priorizando la inversión en infraestructura, la inversión en una infraestructura sostenible que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos a nivel sobre todo de servicios. Servicios, repito, como los que la ministra de Ciencia y Tecnología decía, servicios que cierren nuestra brecha digital con infraestructura digital, servicios que cierren nuestra brecha de conectividad también con infraestructura vial, con transporte público, con agua potable, etcétera. Entonces, la agenda de descarbonización no es ajena a una agenda de reactivación y a una agenda de mejor calidad de vida. Muchas gracias. Me gustaría hacerle una consulta sencilla. Claro, totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho, reactivar las agendas urbanas, el tema del transporte es crítico y fundamental en todos los países del mundo, no solo en Costa Rica. Entiendo que esa estrategia de movilidad que la tiene muy bien identificada, puesto que hay que meter a diferentes actores que tengan que ver con la infraestructura, actores del turismo, actores desde una perspectiva energética, concretamente las compañías distribuidoras y generadoras. ¿Usted cree que esa estrategia de movilidad se puede abordar en el caso de Costa Rica desde una perspectiva de país, no tanto una perspectiva local que puede ser una ciudad o un pueblo, sino armar esa estrategia de país y afrontarla de esa forma? Así se ha concebido de esa forma desde el Plan Nacional de Descarbonización. Es una estrategia país, es una estrategia que busca cerrar brechas, como le decía, cerrar brechas entre las poblaciones más vulnerables y las otras poblaciones, pero también cerrar brechas entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Así que sí es una estrategia, es un abordaje integral. A nivel país. De hecho, nuestra red de recarga es una estrategia nacional, no es una estrategia a nivel urbano, porque justamente va muy ligada
con las estrategias también de uno de los motores económicos que tenemos en Costa Rica, que es el turismo. Entonces, para garantizar también los desplazamientos, no solamente de turismo nacional, sino de turismo internacional en todo el país, era una estrategia que tenía que contemplar todo el territorio nacional. Ciertamente, la infraestructura que se está generando a nivel vial para también apoyar la conectividad en ese sentido y el enfoque de la infraestructura a nivel digital está fuera del gran área metropolitana, también haciendo de esto una estrategia con un abordaje no solamente nacional, sino con un abordaje, repito, que busca cerrar brechas entre las zonas fuera de la gran área metropolitana y el gran área metropolitana. Así que realmente sí es un abordaje integral que justamente por eso ha representado mucha mayor coordinación, mucho mayor trabajo en equipo con muchos actores. Lo hace más complejo, pero ciertamente lo hace más enriquecedor y garantiza que los resultados que tengamos sean resultados eh, muchísimo más claros con respecto a las necesidades de las personas en las diferentes regiones del país. Muy bien, pues simplemente agradecerle las palabras que ha tenido, el espacio de tiempo que ha buscado para participar junto a nosotros, al igual que la ministra costarricense y al viceministro colombiano, y de todo corazón, pues lo que le he comentado, agradecerle su participación, además claramente con una visión de país muy localizada en la mejora. Hemos hablado mucho de movilidad sobre todo, y nada, transmitirle en nombre de CITED y en el mío propio la gratitud por sus minutos. No, más bien muchísimas gracias a ustedes por generar estos espacios que son muy importantes para poder compartir buenas prácticas, referencias, retos, en fin, muchísimas gracias más bien por la invitación y que tengan muy buen día y muchas gracias. Muchísimas gracias. Por tanto, damos por concluido esta sesión y pasamos ya a la primera sesión moderada precisamente por el doctor Carlos Meza, y muchísimas gracias a todos por la participación.